La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el privilegio que Dios en su bondad nos da de poder compartir la palabra, de poder exponer el rema del Espíritu. Quiero que sepan que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Él conoce nuestras necesidades. Él es un Padre educador. Bendecimos a nuestros hermanos allá en República Dominicana, que se unen también y que reciben este mensaje. Que Dios les bendiga mucho. A los que nos ven y nos escuchan, que Dios los bendiga. Y a todos aquellos que a través de YouTube y el medio que el Señor quiera es llevar esta señal, que el Señor les bendiga. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el mensaje del Señor. En Cristo Jesús, vamos juntos a estudiar. Amén. Amén. La porción señalada por el Espíritu es Daniel capítulo 4, en el verso 35. Dice así la Escritura: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su palabra. Este mensaje lo he titulado La voluntad de Dios prima. ¿Cómo se llama? La voluntad de Dios prima, de primar, de primero. La voluntad de Dios debe de ser primero. Mis hermanos, es bueno que en todas las cosas prime la voluntad de Dios, porque esa voluntad, de acuerdo a las Escrituras, es buena, agradable y perfecta. Qué bueno es que sea esa la voluntad que deba de llevarse a cabo. Saber que Dios tiene una buena voluntad, aun cuando nosotros no entendemos. Qué bueno es saber que Dios tenga una buena voluntad. Qué bueno es saber que el único Dios verdadero es Jehová. Qué bueno es saber que el único Dios es bueno. ¿Qué tal si el único Dios fuese malo? Pero gracias a Dios, como dice mi pastor, que el único Dios verdadero es bueno. Y bueno es que su voluntad prime, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, la voluntad de Dios siempre va a favorecer a los intereses del reino de Dios. Voy a repetir: la voluntad de Dios siempre va a favorecer a los intereses del reino de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios debe de primar? ¿Por qué? Porque cuando la voluntad de Dios se lleva a cabo, entonces todo va a salir bien. No hay nada malo en la voluntad de Dios. Todo lo contrario, todo es bueno en la voluntad de Dios. Escúcheme, todo es bueno en la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué yo dije? No están aquí todavía. Es bueno rendir nuestra voluntad
a la voluntad de Dios. Porque esa voluntad, oye bien, cuando esa voluntad se lleva a cabo, todo sale bien. ¿Por qué al hombre le salen las cosas mal? Muchas veces la razón se encuentra en que no, es decir, menospreció la voluntad de Dios y decidió por sí mismo. En otras palabras, como decimos aquí, metió cabeza en esas cosas. Pero yo quiero que sepan, y por eso el Espíritu Santo escogió este texto en Daniel 4:35, que voy a solicitar eso, que esté en pantalla, donde dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, ¿qué dice? ¿Qué dice? Según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Diga conmigo: la voluntad de Dios prima. Ahora van a entender, miren, para Dios su voluntad prima. Repito, para Dios su voluntad prima por sobre todas las cosas. Aunque tú tengas que sufrir, la voluntad de Dios prima. Aunque tú tengas que pasar por un momento de escasez, la voluntad de Dios prima. Y ya dije que es bueno que la voluntad de Dios prime. ¿Por qué? Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice Dios, vean lo que dice, ya está en pantalla. Dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Es importante que entendamos que caminos en la Biblia es voluntad. Caminos en la Biblia es propósito. Caminos en la Biblia es la intención de Dios. Entonces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice el verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi hermano y mi hermana, no importa por dónde Dios te haga pasar, deja que su voluntad prime, deja que su voluntad sea primero, deja que Dios logre lo suyo. No te opongas a lo que Dios ha planeado. Aleluya, alabado sea el Señor. Ustedes pueden perfectamente, en el versículo 9 de Isaías 55, donde dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. O sea, así es mi voluntad. Más alto, más elevado, más elevada es la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Que prime la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea primero. Aleluya. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos aquí. Una cosa es decir y otra cosa es vivir. Yo no estoy simplemente queriendo que tú te aprendas eso. Yo quiero que tú vivas eso, que tú lo vivas en la práctica. Oye, ahora yo voy a predicar como que si todos los que están aquí tienen ese deseo, porque yo tengo que pararme aquí en fe. No puedo venir en duda, mejor me encierro en mi casa. Vengo en fe, creyendo que todos los que están aquí anhelan en sus vidas que la voluntad de Dios prime, que la voluntad de Dios sea primero. Yo le estoy explicando por qué es bueno que la voluntad de Dios prime, porque esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, la gente cree que cuando la voluntad de Dios prima,
La gente cree que la voluntad de Dios nunca te va a llevar a sufrir, nunca te va a llevar a la escasez, nunca te va a llevar a una enfermedad, La gente cree eso, pero eso es una niñería, eso es muy superficial. Por eso yo dije, deja que la voluntad de Dios prime aunque tengas que sufrir. Deja que la voluntad de Dios prime aunque estés en escasez. Deja que la voluntad de Dios prime. Deja que Dios logre lo suyo, porque de todas maneras Dios lo va a lograr. Otra vez el pasaje principal, déjenlo en pantalla. De todas maneras Dios lo va a lograr. Dice en la parte final de ese pasaje, que es lo que me interesa que quede. Ahí, exactamente. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora de repente se levantan hombres como Nabucodonosor, ese rey a quien Dios había engrandecido. Y en algún momento él pensó que él era Dios. Y Dios le dice, porque tú estás pensando que tú eres Dios y no has reconocido quién te dio ese lugar, yo te voy a mostrar quién verdaderamente es Dios. Y el día siguiente, el rey amaneció comiendo con los bueyes, como una bestia del campo. Y ahora estas palabras salen por el Espíritu, porque Dios es Dios. Y este hombre también declara estas palabras. Y él dice, él hace, refiriéndose a Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces es sabio rendirse a la voluntad de Dios, porque de todas maneras Dios la va a llevar a cabo. Pero se supone que la iglesia, sus hijos, están buscando también los intereses del Padre. Vean el pensamiento de Jesús, que Él a una temprana edad entró al templo a inquirir. Él leía. Aquella gente, los sabios de esa época, estaban asombrados de ver la sabiduría con la que hablaba. Y Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Deja que la voluntad de Dios prime. ¿Qué les parece si estudiamos a una persona, y podemos hablar de 2 o 3 personas también después, que nos van a ayudar a ilustrar este mensaje? Voy a hablarles del mismo Daniel. Vamos a ver en Daniel capítulo 1. Voy a ayudarme para leer esos pasajes en la pantalla. Daniel 1, leeremos primero desde el verso 1 hasta el 4. Daniel 1, del 1 al 4. Dice así. Traten de, si lo encuentran, gloria a Dios, y si no, vean en pantalla. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos,
Vamos a leer ahora el versículo 8, 9 y 17. Es decir, Daniel 1, verso 8, el 9 y el verso 17. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios, ese es el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Muy bien, mis hermanos, permítanme hablarles acerca del cautiverio babilónico, el cautiverio, el exilio de los judíos. Ustedes saben, mis amados, que después del reinado de Salomón, Israel fue dividido. Cuando Salomón muere, ustedes saben que por un lado queda Jeroboam y por el otro lado queda Roboam. Entonces el reino se divide. Israel, piensen así para no complicarle las cosas, pero escúcheme por favor. Israel, esa nación pequeñita, se divide en 2. Recuerden que Israel está conformada por 12 tribus. Son los 12 hijos de Jacob. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, de esas 12 tribus, 10 tribus quedan conocidas como las tribus del norte. Y las otras 2, primero ciertamente fue la tribu de Judá, y entonces más tarde Benjamín. Esas 2 quedaron conocidas como el reino sur. El sur, el norte, 10 tribus. El sur, 2 tribus. Muy bien. De estas 10, prácticamente todos los reyes que tuvo, es decir, en todo el tiempo, fueron reyes perversos que hicieron lo malo delante de Jehová. Y como consecuencia de lo malo que hicieron, porque no escucharon a nada ni a nadie, entonces Dios los dejó que en su maldad fuesen envueltos y se fueran más tarde también a un exilio, al cautiverio. Yo no voy a enfocarme en el reino del norte, voy a enfocarme en el reino del sur. El reino del sur, a diferencia, tuvo algunos reyes que hicieron cosas muy buenas, como por ejemplo el rey Ezequías o el mismo Josías. Fueron reyes muy buenos, gente muy especial, hicieron cosas muy buenas que alegró el corazón de Dios. Muy bien. Ahora entonces, hay que entender que más tarde, diríamos, los hijos de Josías, estos se desviaron, estos no escucharon a nadie. Dios levantó a profetas y no escucharon a nadie. Entonces Dios, a través de los profetas, Él anunció, ahora estoy hablando del profeta Jeremías, Dios anuncia un cautiverio de 70 años. El profeta Jeremías anuncia de un cautiverio, porque ahora estoy hablando, Israel sur no atendió a la voz de Dios. Todo lo contrario, se levantaron profetas a hablar un poco de tonterías como hoy día. Profetas a hablar de su corazón. Gente que no estuvo en el secreto con Dios. Ellos no estuvieron en el secreto con Dios y llevaron sus palabras al pueblo. Y como lamentablemente hay un pueblo superficial, ellos dijeron: esas palabras nos gustan, porque a la gente le gusta que le suenen esas palabras. Pero había un profeta diferente, que era el profeta Jeremías. Y que Dios, a través de él, Dios dijo: aquí hay un conflicto, hay un problema. Este pueblo está escuchando profetas que yo nunca les envié a decir nada. Ellos dicen que no, que tengan paz, que tengan paz. Y ya los vientos fuertes del norte venían sobre ellos.
Ya Nabucodonosor y el reino babilónico venía sobre ellos, y ellos fueron engañados por los falsos profetas. Lamentablemente, mi querido hermano. Pero entonces, recuerden ustedes que mi mensaje es: la voluntad de Dios prima. Ahora yo quiero que entiendas que por causa del pecado de Israel, Dios dijo: es mi voluntad que ustedes se vayan de mi tierra. Los voy a sacar de mi tierra. Mi tierra va a reposar de ustedes perversos. Y los voy a enviar a una tierra lejana. 70 años. Los libros, esto es información para que usted sepa, los libros de crónicas, primera y segunda, y los libros de Reyes, tratan con gran parte del tiempo que precede a la caída tanto del reino del norte como el reino del sur, o el reino de Judá. También abarcan la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y el principio de la cautividad babilónica. Ahora, Jeremías fue uno de los profetas, como ya dije, durante el tiempo previo a la caída de Jerusalén y el exilio. Ahora viene algo que me interesa mucho que escuchen. Ezequiel y Daniel se escribieron mientras los judíos estaban en el exilio. Esdras trata con el retorno de los judíos, como se había prometido por Dios durante más de 70 años a través de los profetas Jeremías e Isaías. Y entonces el libro de Nehemías también habla del regreso y la reconstrucción de Jerusalén después de la finalización del exilio. Ahora entonces, yo pregunto, nosotros leímos acerca de Daniel, vimos que Daniel, junto con estos otros muchachos, Ananías, Misael y Azarías, ellos eran gente de Dios. Ellos eran gente de Dios. Ezequiel era de Dios, ¿sí o no? Jeremías era de Dios, ¿sí o no? Eran gente de Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando leímos en Daniel capítulo 1, del verso 1 al 4, que de inmediato ahí está haciendo alusión a los primeros días. Recuerden lo siguiente, aunque yo voy a leer información ahorita, pero voy a anticipar. Ya dije que el cautiverio o el exilio duró 70 años. Esto Dios lo hace porque Dios dice: necesito tratar con mi pueblo. Ahora Dios levantó una voz, Jeremías, Isaías, y el pueblo no quiso escuchar. Como consecuencia de esto, Dios los saca. De antemano que Dios llama a Nabucodonosor, dice: mi siervo. No sé si ustedes han leído, Dios le llama mi siervo. Ahora, no era siervo de Dios, pero ahí lo que está diciendo es: tú me vas a servir, ven diablito que me vas a servir. Es lo que Dios, ven diablito, me vas a servir aquí. Necesito que te lleves a estos hijos míos, indisciplinados, tercos, llévatelos, te los doy 70 años. Muy bien, pero resulta que ahora vean, el rey Nabucodonosor, es decir, el reinado babilónico, en 3 tiempos se llevó al pueblo de Israel. Siempre dejaba un remanente. Se llevaba una parte. En esa primera parte que se llevó, de acuerdo al registro bíblico, también iba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Más tarde también Ezequiel, que eran gente de Dios. Pero diga, la voluntad de Dios debe de primar. Yo pregunto, ¿era la voluntad de Dios que Daniel también fuera llevado en el cautiverio? Claro que sí. ¿Iba a sufrir Daniel? Claro que sí. Pero la voluntad de Dios tiene que primar.
Nosotros nos encontramos en un mundo donde los cristianos no quieren sufrir. No quieren sufrir el oprobio. Ay, mi voluntad es que yo no sufra. Mi voluntad es que a mí me vaya bien. Mi voluntad es viajar. Mi voluntad es tener un carro último modelo. Mi voluntad es tener una casa hermosísima. Mi. Y Dios dice, por eso es que se los lleva el diablo. Por eso es que tienen y pasan las cosas. ¿Dónde están los cristianos maduros que van a decir, Señor, si tu voluntad quiere que yo sufra, yo voy a sufrir siempre y cuando tú logres lo que tú quieres? Vean a Daniel, era un hombre de Dios. Daniel es la persona que el Espíritu Santo ha señalado para ilustrar este mensaje. Recuerden ustedes lo que es conducta de Dios. Dios revela su conducta en la palabra. Amén. En todas las cosas, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios ve, cómo Dios perdona. O sea, Dios muestra su carácter en toda la Escritura. Entonces permítanme leer un pasaje aquí. Esto es bien conocido, pero es para que veamos que es conducta de Dios. Lean conmigo rapidito, si quieren nada más lo proyectan, en Génesis 18-17. Lo que voy a leer esto es para que vean que es conducta de Dios lo siguiente. Génesis 18-17. Dice así. Y Jehová dijo, vean lo que Dios se pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Déjelo ahí. Mis hermanos, Dios no le encubre las cosas que va a hacer a sus amigos, a su gente. Dios, es conducta de Dios hacer las cosas, pero a su gente, a sus amigos, Dios les revela, Dios les dice. Ahora entonces, con este pensamiento que lo he leído solo para que entendamos que esta es conducta de Dios, yo les aseguro que Dios le planteó el asunto a su gente. Es decir, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Yo les aseguro que Dios le dijo, mira, este pueblo, por causa de su rebeldía y la dureza de sus corazones, los voy a enviar a Babilonia. Pero allá en Babilonia, yo necesito voces que me representen a mí. Daniel, ¿tú estás dispuesto a ir? Tu voluntad prima. Ezequiel, ¿tú estás dispuesto? ¿O ustedes creen que esa gente se convirtió al Señor allá? Que Daniel se convirtió allá. No, yo no creo eso. Yo no creo. Porque en la escogencia de lo que pidió el rey, habló cosas muy interesantes. Hemos leído nosotros en Daniel. Y podemos volver a ver ese pasaje, por favor. Capítulo 1, verso 1. Dice, pasemos al 2, 3. Quiero específicamente, ahí. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oigan, del linaje real de los príncipes, siga, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Esos son, cuando yo estaba leyendo, cuando estaba preparando esto, porque el mensaje nace del estudio, cuando Dios dice, mira a Daniel. No, miren, cuando una persona está determinada por Dios, no importa lo que tenga que vivir, no importa lo que tenga que pasar. Dios no es ingrato. Aunque tú tengas que pasar por un asunto donde tengas que llorar, aunque tengas que sufrir, Dios siempre hará que su voluntad prime. ¿Saben por qué? Porque si la voluntad de Dios se lleva a cabo, en último análisis tú vas a ver que esa voluntad verdaderamente era buena, era agradable y era perfecta. Por eso cuando tú ves
a un hijo, a una hija en rebeldía, tú tienes que decir: Señor, no detengas tu disciplina. Si es necesario que lo lleven al cautiverio, llévalo, Señor. Pero también, Padre, no te olvides de levantar voces proféticas para que le anuncien el camino. Ay, yo no quiero sufrir. Ay, yo no. Daniel, serán 70 años, Daniel, de cautiverio. Y fue a través de estos profetas que Dios dijo algo que nosotros no entendemos y que debiéramos entender hoy. Dios, a través del profeta Jeremías, le dijo a ese pueblo exiliado, porque se enviaban cartas, Dios les dijo: procuren la paz ahí donde ustedes están ahora, porque en la paz de la ciudad ustedes tendrán paz. Y entonces tomemos a Daniel como un ejemplo de ese hombre. Yo digo Daniel, pero ahí están otros, ¿no? Pero el Espíritu Santo me señaló a Daniel. Estuvo dispuesto ese muchacho de Dios a ir al cautiverio, a la paz de un pueblo rebelde. Y ustedes ya ven con qué corazón llegó Daniel a Babilonia. Dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero yo les aseguro que en Daniel, en Ananías, en Misael, en Azarías, en Ezequiel, Dios estaba allá. En ellos Dios estaba allá. Yo señalo allá, es para ilustrar, ¿no? En ellos, aún en la caída, el único que queda es Dios. ¿Usted está escuchando? Aún en la caída, aún en la enfermedad, aún en el dolor, el único que queda es Dios, porque el diablo no queda. El diablo el diablo todo lo que hace es juzgar, condenar. Pero en la caída de sus hijos, Dios está y dice: vamos, hay que levantarte. El único que queda, yo lo voy a decir así, el único que queda en el cautiverio es Dios. Y a mí me gusta la actitud de Daniel. Daniel dijo que prime tu voluntad. Si ustedes quieren entonces ahondar más en esto, yo les aconsejo que lean los libros de Crónicas, los libros de Reyes. Después es importante, si quieren leer entonces el libro de Jeremías, porque por ejemplo aquí hay un pasaje para que ustedes vean en Isaías capítulo 39. Yo por el Espíritu aquí tengo mis notas y voy sacando del bosquejo. En Isaías 39, 7, vean ustedes lo que dice. Esto es profecía. Dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Permítanme leerles y vamos viendo. Voy a leer. El cautiverio o exilio babilónico se refiere al periodo de tiempo en la historia de Israel, cuando los judíos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor II en Babilonia. Es un periodo importante de la historia bíblica, porque tanto el cautiverio como el exilio, el retorno y la restauración de la nación judía fueron el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Escuchen. Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces durante este periodo, del 607 al 586 antes de Cristo, cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia. Es decir, que el rey no solamente vino una vez, sino, como ya dije, fueron
3 veces, y la última vez entonces fue en el 586. Con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico, Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío, tomando miles de judíos cautivos y dejando a Jerusalén en ruinas. Como se profetizó en las Escrituras, al pueblo judío se le permitiría regresar a Jerusalén tras 70 años de exilio. Esa profecía se cumplió en el año 537 antes de Cristo. Ya ustedes conocen, porque en temas pasados hablamos del rey Ciro de Persia. Fue ese hombre que autorizó a los judíos regresar a Israel y comenzar a reconstruir la ciudad y el templo. Ahora, el regreso bajo la dirección de Esdras, y esto es muy importante que se entienda, condujo a un avivamiento entre el pueblo judío y a la reconstrucción del templo. Es decir, esos 70 años fueron suficientes para que Dios tratara con el corazón de ese pueblo. Yo veo este avivamiento que comenzó en esos días como un premio por la fidelidad de hombres como Daniel, que perseveraron en medio del exilio, en una tierra que no era su tierra, pero en esa tierra que no era su tierra, el Dios suyo seguía siendo su Dios, no importó dónde estuviera, porque el que es de Dios, no importa dónde esté, honra a su Dios donde quiera que esté. No importa si el ambiente es contrario, no importa si las situaciones son adversas, no importa si hay escasez, no importa. Honremos a Dios, honremos al Señor. Entonces, bajo el reinado del rey Nabucodonosor II, el imperio babilónico se extendió en todo el Oriente Medio, y alrededor del año 607 a.C., el rey Joacim de Judá fue forzado a la sumisión, convirtiéndose en el siervo de Nabucodonosor. Fue durante este tiempo que Nabucodonosor tomó muchos de los mejores y más brillantes jóvenes de cada ciudad en Judá en cautiverio, como ya dije, incluyendo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Después de 3 años de servir a Nabucodonosor, Joacim de Judá se rebeló contra el imperio babilónico y una vez más volvió a Egipto en busca de apoyo. Después de enviar a su ejército para hacer frente a la rebelión de Judá, Nabucodonosor dejó a Babilonia en el año 598 a.C. para lidiar con el problema. Al llegar a Jerusalén alrededor de marzo del año 597 a.C., Nabucodonosor sitió a Jerusalén, tomando el control de la zona, saqueándola y tomando cautivos a Joaquín, hijo de Joacim, su familia y casi toda la población de Judá, dejando solo a los más pobres de la tierra. Sigo leyendo. En ese momento Nabucodonosor designó al rey Sedequías para gobernar como su representante sobre Judá. Pero después de 9 años y sin haber aprendido su lección, Sedequías condujo a Judá a rebelión contra Babilonia una última vez. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Influenciado por falsos profetas y haciendo caso omiso de las advertencias de Jeremías, Sedequías decidió unirse a una coalición que se formó de Edom, Moab, Amón y los fenicios en rebelión contra Nabucodonosor. Eso dice Jeremías, capítulo 27, del 1 al 15. Por tiempo yo no lo voy a leer. Esto dio como resultado que Nabucodonosor sitiara nuevamente a Jerusalén. Y ahora sí, Jerusalén cayó en julio del año 587 o 586 a.C.
Y Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia después de presenciar la muerte de sus hijos, y dice la Biblia que luego le sacaron los ojos. En este momento Jerusalén fue devastada, el templo fue destruido y todas las casas quemadas. La mayoría de los judíos fueron llevados cautivos, pero de nuevo Nabucodonosor dejó un remanente de gente pobre para servir como agricultores y viñadores. Un poquito más. El cautiverio babilónico tuvo un impacto muy significativo sobre la nación de Israel cuando regresó a la tierra. ¿Saben ustedes que ellos durante mucho tiempo no volverían a corromperse por la idolatría y los dioses falsos de las naciones vecinas? Mis hermanos, un avivamiento, un tremendo avivamiento entre los judíos tuvo lugar tras el regreso de los judíos a Israel y a la reconstrucción del templo. ¿Saben ustedes? Esos relatos están en Esdras y en Nehemías. Ustedes recuerdan que en esos días fue cuando Esdras se encuentra el rollo y el pueblo todo, en la medida que él está leyendo, el pueblo era compungido, ellos lloraban. 6 horas pasó Esdras leyendo el rollo y el pueblo lloraba por las palabras, que era una pasión, un anhelo, un avivamiento en el interior. Dios logrando lo suyo. Dios logrando lo suyo, mi querido. Mis amados, en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 17, vamos a encontrar nosotros el mismo pensamiento de Dios, porque Dios es uno, su pensamiento es uno, Dios no muda, Dios no cambia. Y dice aquí la escritura, escuchen, en Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Alguien pregunta en su silla: pastor, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este, mi querido hermano, que tú y yo rindamos voluntariamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que esa voluntad prime. Tú escuchas este mensaje y este mensaje, la intención de Dios es llevarte a que tú salgas por esas puertas, a que ustedes salgan de ese lugar y que puedan decir: bueno, yo voy decidido a tomar estas decisiones. En mi vida la voluntad de Dios va a primar. Lo primero será la voluntad de Dios. Yo quiero todo que vaya alineado a su corazón. Yo quiero a mi Padre contento. Yo quiero que su reino gane. Yo quiero que su voluntad prime. Yo, Daniel, aunque tenga que ir al cautiverio, aunque tenga que ver a mis hermanos sufrir, miren ustedes, queridos hermanos, ¿saben qué hacían los enemigos de Israel, que también eran enemigos de Dios? Les obligaban a los judíos cerca del río a cantar sus alabanzas. A cantar sus alabanzas. Muchos de estos judíos que habían sido tratados por Dios a través de ese reino perverso babilónico, muchos de ellos ciertamente allá en el cautiverio le cantaban a Dios. Nos recordamos de nuestro Dios, nos recordamos de lo bueno que es Dios. Cuánto anheláramos entrar otra vez en el templo que ya no existía, templo que estaba destruido, pero templo que también Dios les usaría a ellos para ser reconstruido. En esos días también Dios levantó a otros profetas. El profeta Ageo es uno de ellos. Cuando el pueblo regresa, ellos vienen con una misión, porque Dios le dio una orden a Ciro, a un hijo del diablo, que dejara ir a su pueblo. El tiempo era ya cumplido para que fueran a reconstruir el templo. Dios lo domina todo. El diablo es un pequeño instrumento
de un Dios tan grande y soberano. Yo lo voy a decir así por el Espíritu: no hay enemigo para Dios. Es decir, ¿quién tiene tal poder para enfrentarse a Dios? No hay. La religión es la que muestra a un ángel oscurito y a un ángel blanquito y los ponen en la misma. Eso es ficción. Porque si tú quieres hacerlo bien, tienes que poner a un ángel muy chiquitito y a un ángel muy grande que ilustre lo que verdaderamente es. Dios es grande, solo Él es grande, Él lo domina todo. Deja que la voluntad de Dios prime. Vean lo que dijo el texto: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Yo leo entre líneas que muchas veces la voluntad de Dios va a querer que tú padezcas. Muchas veces la voluntad de Dios va a ser voluntad de Dios que tú padezcas, porque Dios algo quiere lograr. Por eso, en medio de una circunstancia, no alterques con nada ni con nadie. Tu lucha no es contra sangre y carne. Primero ve, y te digo una cosa, antes de que reprendas al diablo, si se quiere. Aunque yo te aconsejo que dejes de andar reprendiendo al diablo. Mejor dile a Dios que lo reprenda a él. Pero tú sométete delante de tu Dios. Antes de ir a pegar 4 gritos, mejor ve y pega 4 rodillas al suelo y humíllate delante de Dios y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres lograr con esto? Si aquí hay propósito tuyo, yo aquí me quedo. Miren que Daniel sabía o no Daniel que eran 70 años. ¿Cómo no? Si ya habían sido profetizados de antemano que cuando vean lo importante que es saber orar. Cuando se cumplieron los 70 años, ¿sabe qué hizo Daniel? Se fue a su habitación con la profecía del profeta Jeremías y llegó y se postró y le dijo: Señor, todos nosotros hemos pecado contra ti, nos hemos olvidado de ti, como nación hemos sido rebeldes, hemos sido idólatras, pero Señor, tú dijiste que eran 70 años y los 70 años ya se cumplieron. ¿Qué pasará ahora? Y dice Dios: tranquilo, Daniel. Y el otro día Dios envía a decir a ese perverso de Ciro: da la orden para que los judíos salgan y regresen a su tierra. Yo siento la presencia de Dios tan tremenda. Si la voluntad de Dios, por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que andar en el bien de Jehová. En el bien. Mire, el que anda en el bien de Jehová, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque pase por las llamas, el fuego no arderá en él. Aunque pasen por los ríos, no le ahogarán, querido hermano. Si andamos en el bien de Jehová, aunque te lleven aunque te lleven a la fosa de los leones, Dios no te va a faltar. Aunque te lleven al horno de fuego, Dios no te va a faltar, querido. Pero tienes que andar en el bien de Jehová. Aleluya. Deja que la voluntad de Dios prime. Primera de Pedro 4:19 para terminar. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, que dice: Daniel, tú estás en el foso de los leones. Ha sido voluntad de Dios que tú padezcas en este foso. Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Dice el texto: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sáquese de la mente, escúcheme, hermanos, sáquese de la mente que nosotros no vamos a padecer. Yo sé y yo creo que antes de ese periodo de 7 años que se avecinan de grande tribulación, yo creo que Dios va a sacar a su iglesia. Pero si no nos saca de aquí, yo sé que Él estará con nosotros en el horno de fuego.
Yo sé que Él estará con nosotros en el foso de los leones. Pero ¿qué necesitamos? Andar en el bien de Jehová. Enamórate de la voluntad de Dios. Deja que la voluntad de Dios prime. Pero mi hermano, llévatelo para la práctica. No es información, es que en la práctica, que tú salgas de aquí, y los que están a la distancia, que ustedes determinen y digan: queremos que la voluntad de Dios prime en nuestra vida voluntariamente. Si Dios me necesita con su pueblo en el cautiverio, yo voy al cautiverio. Si Dios me necesita con el remanente que quedó en la tierra de Israel, yo me quedo como Jeremías. Jeremías es el profeta llorón, pero no era uno que lloraba por asuntos propios. Jeremías lloraba, querido hermano, por la rebelión del pueblo, porque no estaban escuchando a Dios, porque él sabía el mal que ellos mismos estaban buscando. Jeremías estaba llorando, y fue ese profeta que lloró por causa de un pueblo que no escuchó a Dios. Que seas tú como Jeremías, que seas tú como Ezequiel. Yo no hablé tanto de Ezequiel hoy, porque el Espíritu Santo me señaló a Daniel. Pero Ezequiel, el mismo espíritu, es que el que es de Dios, no importa dónde esté, tiene el mismo corazón. Tiene el mismo corazón, querido hermano. El que es de Dios tiene el mismo corazón de Dios, no importa dónde esté. Hermano mío, hermano mío. Así como comencé, quiero terminar. Daniel capítulo 4, el primer texto, por favor, lo proyectamos. Todos los habitantes, escucha esto, hermano. Escucha, Ricardo. Escuchen, familia de Dios. Todos los habitantes de la tierra, ahí estamos incluidos nosotros, todos son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Yo hoy no quiero decirle a Dios: ¿qué haces? Yo hoy quiero decirle: Señor, aquí estoy. Heme aquí. Quiero participar. Quiero alinearme a ti, porque Dios, oye, yo escucho por el Espíritu a Dios decir: estoy buscando hombres y mujeres como Daniel. Estoy buscando hombres y mujeres como Jeremías. Estoy buscando hombres y mujeres como Ananías, Misael y Azarías. Estoy buscando, dice Dios. Y yo quiero creer que hoy algunos dirán: Señor, ya no busques más, aquí estoy yo. Déjame ser como Daniel. Y Dios dice: yo seré como fui con Daniel. Dice Dios: sé tú como Daniel y yo seré como fui con Daniel. Sé tú como Jeremías y yo seré como fui con Jeremías, porque yo no hago acepción de personas, dice Dios. Yo honro a los que me honran. Yo voy con los que van conmigo. Jamás le daré la espalda a uno de mis soldados, dice Dios. Jamás le daré la espalda a uno de mis hijos. Aún en las caídas yo estoy ahí. Aún cuando están arriba yo estoy ahí. Aún en la fortaleza yo estoy ahí, pero también en las debilidades. Sé como Jeremías y yo seré como fui con Jeremías. Jeremías no lloró porque yo le fui infiel, dice Dios. Jeremías lloró por la infidelidad de mi pueblo. Jeremías en el cielo, Él da fe de mi fidelidad, dice Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos dan fe de mi fidelidad. Jamás voy a fallar a uno de los míos. Jamás fallaré, aún, dice Dios, cuando ellos son infieles, yo permanezco siendo fiel, porque yo no puedo ser infiel, dice Dios. Yo soy fiel. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino
preservará.